Yo creo que existen diferentes tipos de psicoterapia, que hay enfoques muy distintos. Hay una terapia que se centra en ir a los síntomas solamente, busca el alivio, el salir de los síntomas. Y desde luego no es que yo defienda que se deba sufrir necesariamente, pero ese es el principal motivo por el que muchas veces venimos a consulta. Estamos mal y queremos salir de ese sufrimiento, de esos síntomas que a veces nos cuesta aceptar que puedan estar relacionados con un problema emocional o un problema también en nuestras relaciones o en nuestra propia gestión emocional, básicamente. Entonces, hay un enfoque que quiere ir como a resolver rápido ya eso de sentirse mal, de quitarme la ansiedad, de quíteme esta tristeza, por favor. Es decir, prácticamente te lo ponen ahí para que seas tú el que pudieras quitar eso. Realmente es la persona la que siempre supera los síntomas. Lo que quiero señalar es que a veces el querer ir a centrar la terapia solamente en los síntomas, ese tipo de terapia a veces no profundiza lo suficiente, porque la ansiedad, los miedos vienen por algo, las preocupaciones vienen por algo. Es decir, no es un buen abordaje simplemente tratar de estar relajados cuando hay un problema. A veces tenemos que aprender a saber qué faceta de nuestra personalidad, qué aspectos de nuestro funcionamiento hacen que vivamos eso como un problema tan irresoluble. Del mismo modo que también creo que hay que aprender a no solamente mirar ese aspecto, sino saber que esa ansiedad también puede responder a algo que nos está impulsando a la acción, a tratar de resolver, de ocuparse de eso, que no preocuparse. Entonces hay un tipo de terapia que está como muy centrada en la parte de los síntomas. Luego hay otro tipo de terapias que como dice Claudio Naranjo, baja a los infiernos, que baja a la raíz, busca el conocerse y el ver los aspectos de la sombra de uno, el ver qué es lo que no está concluido, no tiene una forma cerrada, qué es lo que uno incluso le cuesta aceptar o incluso no conoce en profundidad de sí. Serían también este tipo de terapias más humanistas, también otras terapias de corte psicoanalítico que buscan un poco el ir a la raíz. Entonces, este tipo de terapias yo creo que son terapias que pueden ayudar a indagar más en uno mismo que centrarse solamente en el síntoma, porque a veces el síntoma es la puerta de entrada al conocimiento sobre uno mismo, a la búsqueda interior. En mi caso fue así, gracias a los síntomas, digamos, que me hice psicólogo y psicoterapeuta también, ¿no? Y a esa necesidad de búsqueda. Luego también hay otro tipo de terapias que son más cognitivo-conductuales, que son terapias que intentan, digamos que, centrarse en cómo nosotros nos enfrentamos, aproximamos cómo construimos nuestra percepción del mundo, cómo la procesamos mentalmente, qué pasa con nuestras emociones, cómo las gestionamos y luego qué hacemos con eso. Realmente esto no es característico solamente de las terapias cognitivo-conductuales. En enfoques gestálticos se da mucha importancia a integrar también tres tipos de centros. Lo que procesamos mentalmente, emocionalmente, qué pasa con el cuerpo. Muchas veces es el gran olvidado en la terapia. Luego hay otro tipo de terapias que se centran más en el desarrollo de lo positivo. La psicología positiva un poco responde a esa necesidad de centrarse no solamente en lo sintomático, en el salir de la enfermedad, sino en el desarrollar lo positivo.
Todo tiene sus luces y sus sombras. Yo creo que hay que saber mezclar una de cal y una de arena. Por ejemplo, si solamente busco lo positivo, me puedo convertir, es el riesgo, en un evitador de situaciones que yo no he resuelto. Y así tampoco voy a conocerme más, tampoco voy a profundizar más. Por otro lado, también el bajar excesivamente a los infiernos tampoco es trabajo personal, se corre el riesgo de caer en el goce neurótico, de seguir buscando la respuesta, pero no hacer con ella, no hacer nada con las respuestas que sí que ya tengo. Y en mi vida terapéutica también he visto de esto. Esas zonas, digamos que oscuras, ¿no? que podemos encontrar en un tipo de terapia solamente. También lo he visto, como decía, en personas que realmente lo único que están interesados es en la búsqueda de la felicidad, pero claro, también hay que saber que no siempre se puede ser feliz. También toca a veces estar en la tristeza y saber darle espacio a las emociones que se tienen. Esta es un poquito la visión que tengo de los tipos de terapia. Yo creo que hay vasos comunicantes, no creo que sean que una orientación tenga toda la verdad, y que muchas veces nos encontramos con que distintos enfoques terapéuticos están hablando de cuestiones comunes, a veces con dialectos diferentes. Me acuerdo de una frase que me dijo un maestro en esto de la terapia, Albert Rams, aunque la frase no era suya, dice: a veces dos maestros de enfoques totalmente diferentes se parecen más que dos alumnos que acaban de salir de la misma escuela. Puede ser. Yo creo que es importante en un proceso psicoterapéutico entrar adentro y que a veces el salir demasiado rápido es no profundizar, es no permitirse llegar a un espacio de mayor autoconocimiento, con ese riesgo de que no me acomode luego yo en solamente la queja, que como decía Gurdjieff también es mecánica, no es trabajo en sí mismo, no genera tampoco mayor felicidad al mundo. Por eso yo sí que creo, y ahora recuerdo también a Claudio Naranjo en aquello que decía de lo dionisíaco, de la búsqueda también de la felicidad, de la búsqueda también de lo placentero en uno mismo, ya que nuestra propia cultura, nuestro propio proceso educativo, digamos que eso lo ha tenido como más cortado. Me parece que es muy lícito el pensar en los demás, pero si piensas más en ti, en la búsqueda de tus sueños, de tu felicidad, eso suena más a egoísmo. Y quizás olvidamos esa máxima, ¿no? que dice: quiere al prójimo como a ti mismo. Sí, pero no más, como se entiende, ¿no? Así que, bueno, esta es la visión, sin profundizar demasiado, que tengo sobre los tipos de terapia. Podríamos hablar de distintas escuelas, profundizar mucho más. Espero que les sea útil, porque la verdad es que me preguntan muchas veces cuando vienen aquí a consulta: ¿y qué voy a hacer aquí? ¿Cómo va a ser el trabajo terapéutico? Yo siempre digo: iremos viendo, iremos poniendo en práctica, porque eso sí es algo que yo no denosto ningún enfoque. Hay quien denosta el enfoque conductual, pero hay una parte que yo sí que creo que es muy útil, y es todo lo que uno cognitivamente llega, si luego no lo pone en práctica, si luego no lo pasas al cuerpo, a lo que haces, se queda en el aire, es evanescente. Se le da mucha importancia a entender las cosas,
¿vale? Pero hay que no solo aprenderlas, sino aprehenderlas. Hay que hacerlas de uno. Y eso solo se hace, solo se logra el verdadero aprendizaje a través de la puesta en práctica, ¿vale? Así que bueno, espero que les haya sido útil. Adiós.